Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos buscado respuestas a preguntas profundas, preguntas que a menudo desafían nuestra comprensión de la vida, el bien y el mal. Una de las más intrigantes es esta: si hay un Dios, ¿por qué permite la existencia del mal? Y más específicamente, ¿por qué permite que Satanás y los ángeles caídos sigan presentes? La idea de que hay fuerzas oscuras en el universo, seres que trabajan activamente en contra de la bondad y la justicia, es algo que ha desconcertado a muchos. Si Dios es omnipotente, ¿por qué no elimina a esos seres de una vez por todas? Esta es una cuestión que no solo surge de la curiosidad, sino también del dolor y la frustración que experimentamos al ver las injusticias y tragedias en el mundo. Al adentrarnos en este tema, debemos tener en cuenta un concepto clave en muchas tradiciones religiosas: el libre albedrío. Dios, al crear a los seres humanos, no nos hizo autómatas. Nos dio la capacidad de elegir, de decidir nuestro propio camino. Esto significa que también tenemos la libertad de optar por el mal, si así lo deseamos. Satanás, en este contexto, no siempre fue el adversario que conocemos hoy. En muchas historias antiguas, se describe que comenzó como un ser de luz, un ángel de gran poder y belleza. Sin embargo, su orgullo lo llevó a desobedecer y rebelarse contra Dios. Esa desobediencia resultó en su caída, junto con aquellos ángeles que lo siguieron en su rebelión. Pero aunque cayeron, no fueron aniquilados. En lugar de eso, fueron dejados para desempeñar un papel en la historia de la humanidad. Este papel tiene que ver con el desafío. Satanás, a menudo descrito como el tentador, es quien pone a prueba a los seres humanos, quienes nos enfrenta a situaciones en las que debemos decidir si seguimos el camino de la justicia o el de la maldad. Y es precisamente a través de estas pruebas que nuestras virtudes se fortalecen. Sin la tentación y las dificultades, ¿cómo podríamos demostrar verdadera fidelidad o valentía? La historia de Job es un ejemplo claro de esto. Según las Escrituras, Satanás presenta un desafío ante Dios, insinúa que la fe de Job no es genuina, que solo sigue a Dios porque ha sido bendecido con riqueza, salud y una vida próspera. Dios, seguro de la integridad de Job, permite que Satanás lo someta a una serie de pruebas devastadoras. Job lo pierde todo, desde sus bienes hasta su familia y su salud. Sin embargo, incluso en el punto más bajo de su sufrimiento, Job no abandona su fe. Esta historia nos muestra que, a través de las pruebas, podemos alcanzar un nivel más profundo de entendimiento y fortaleza espiritual. Ahora, esta visión puede resultar desconcertante. Después de todo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitir que Satanás tenga alguna influencia? La respuesta, según algunos estudiosos, radica en el profundo respeto que Dios tiene por el libre albedrío. No solo los seres humanos tienen la capacidad de elegir, también los ángeles y otras entidades espirituales. Al permitir que Satanás siga existiendo, Dios respeta la decisión que éste tomó, por más destructiva que haya sido. De este modo, también nos da la oportunidad a nosotros de decidir si queremos resistir las tentaciones y desafíos que enfrentamos en la vida. Siguiendo con este tema, uno podría pensar que la existencia de Satanás y los ángeles caídos solo trae caos y destrucción. Sin embargo, hay quienes argumentan que, en medio de la oscuridad, también podemos encontrar oportunidades de crecimiento. Los desafíos y las tentaciones que enfrentamos nos obligan a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre qué tipo de personas queremos ser y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Si nunca fuéramos puestos a prueba, si nunca tuviéramos que tomar decisiones difíciles, ¿cómo podríamos realmente desarrollar nuestras virtudes? Es fácil ser bondadoso y justo cuando todo va bien, cuando no hay dificultades. Pero la verdadera prueba de carácter surge cuando las circunstancias son adversas. Es en esos momentos cuando se demuestra quiénes somos realmente. Y este es un aspecto clave en la comprensión del papel de Satanás y los ángeles caídos en el plan divino. No son simplemente figuras malévolas que buscan causar daño por placer. Su existencia, de alguna manera, tiene un propósito más profundo: ofrecer a la humanidad la oportunidad de elegir el bien frente al mal, de fortalecer su espíritu a través de las pruebas. Otro ejemplo notable lo encontramos en la figura de Jesús en el desierto.
Después de ayunar durante 40 días, Jesús es tentado por Satanás. Satanás le ofrece poder, riquezas y alivio de su sufrimiento físico. Pero Jesús, confiando plenamente en el plan divino, rechaza cada una de estas ofertas. Este evento no solo resalta la fortaleza de Jesús, sino que también nos muestra que incluso en nuestros momentos más vulnerables, cuando más estamos sufriendo, tenemos la capacidad de resistir las tentaciones. Para muchas personas, estos relatos son un recordatorio de que, aunque Satanás y los ángeles caídos sigan presentes en el mundo, su poder es limitado. No pueden obligarnos a actuar de cierta manera. Todo lo que pueden hacer es ofrecer opciones, tentaciones, pruebas. Al final, la decisión siempre recae en nosotros. Y al tomar decisiones basadas en principios morales, demostramos nuestra lealtad y compromiso con el bien. Esto no significa, sin embargo, que resistir las tentaciones sea fácil. El mal puede presentarse de muchas formas, a veces sutiles y otras veces abrumadoras. A lo largo de la historia, hemos visto cómo personas han caído ante estas tentaciones, eligiendo caminos que llevan a la destrucción y el dolor. Pero también hemos visto a aquellos que han resistido, que han encontrado fortaleza en su fe y han superado las pruebas más difíciles. Y aquí es donde entra en juego una de las grandes paradojas de la fe. A veces, el sufrimiento puede llevarnos a un entendimiento más profundo de la vida y del propósito divino. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas en el momento, pueden ser vistas como oportunidades para crecer, para fortalecer nuestro carácter y para acercarnos más a Dios. Ahora, al hablar de Satanás y los ángeles caídos, es importante no caer en la idea de que son omnipotentes. De hecho, su poder es insignificante en comparación con el de Dios. Ellos operan dentro de los límites que se les han impuesto. No tienen la capacidad de forzar a alguien a hacer el mal, simplemente presentan las opciones. Esta distinción es crucial, ya que nos recuerda que, en última instancia, la responsabilidad de nuestras acciones recae en nosotros mismos. No podemos culpar a las fuerzas externas por nuestras decisiones. En este sentido, la existencia de estos seres no es solo un recordatorio de que el mal existe, sino también una afirmación de que el bien siempre prevalece cuando elegimos seguir el camino correcto. Y aunque pueda ser difícil, esa elección está siempre a nuestro alcance. A medida que profundizamos en esta cuestión, surge otra interrogante importante: si Dios ya conoce el resultado de nuestras decisiones, ¿por qué permitir que Satanás y los ángeles caídos sigan operando? Desde una perspectiva omnisciente, uno podría pensar que no hay necesidad de permitir que estas entidades sigan existiendo si el desenlace final ya está determinado. Sin embargo, este argumento pasa por alto un aspecto crucial del libre albedrío, el valor de la experiencia personal. Incluso si Dios sabe lo que elegiremos, nosotros, como seres humanos, necesitamos pasar por el proceso de la elección. Es en ese proceso que aprendemos, crecemos y nos definimos como individuos. La vida no es solo un destino final, sino una serie de elecciones que moldean quiénes somos y qué tipo de legado dejamos. Las tentaciones y los desafíos que enfrentamos son, en muchos sentidos, parte integral de ese viaje. Nos permiten no solo demostrar nuestro carácter, sino también fortalecerlo. Es por esto que, a lo largo de las Escrituras y en muchas tradiciones espirituales, el mal y sus agentes no son eliminados de inmediato. Al contrario, se nos muestra que tienen un papel en el gran esquema de la vida. Satanás y los ángeles caídos representan una alternativa, un camino que nos tienta a desviarnos de lo correcto. Pero al mismo tiempo, nos brindan la oportunidad de reafirmar nuestra lealtad al bien. Sin ellos, no habría necesidad de resistencia, y sin resistencia, no podríamos demostrar verdadera fortaleza. La historia de Adán y Eva es un ejemplo claro de esto. Según la narrativa bíblica, la serpiente, que representa a Satanás, ofrece a Eva el fruto prohibido, insinuando que al comerlo, ella y Adán ganarían sabiduría y serían como Dios. Esta tentación es poderosa porque apela a uno de los deseos más profundos de la humanidad, el deseo de conocimiento y poder. Pero al sucumbir a esa tentación, Adán y Eva no solo desobedecen a Dios, sino que también enfrentan las consecuencias de su elección.
Esta historia, aunque trágica, es un recordatorio de que el mal no obliga, simplemente ofrece una opción. Esta idea de elección y consecuencia es central no solo en la fe, sino también en nuestra comprensión de la vida. Cada día tomamos decisiones, algunas grandes y otras pequeñas, que afectan nuestro futuro y el de quienes nos rodean. Y aunque a veces esas decisiones pueden estar influenciadas por fuerzas externas, al final del día, somos nosotros quienes debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Satanás puede tentar, pero no puede forzar. Los ángeles caídos pueden sugerir caminos oscuros, pero no pueden obligarnos a recorrerlos. En muchos relatos antiguos, Satanás es descrito como el acusador, un ser cuya función es señalar nuestras faltas y debilidades. No obstante, es en esos momentos de acusación cuando tenemos la oportunidad de demostrar nuestra verdadera fortaleza. Como se menciona en los textos, la tentación no es un fin en sí misma, sino una prueba que, si superamos, nos lleva a un lugar de mayor entendimiento y madurez espiritual. Es por esto que, a pesar de la presencia del mal en el mundo, hay esperanza. La fe nos enseña que el bien siempre tiene la última palabra. Y aunque las fuerzas de la oscuridad intenten desviarnos, la luz siempre prevalece. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que, enfrentadas a grandes adversidades y tentaciones, eligieron el camino del bien y fueron recompensadas no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es que, al permitir que Satanás y los ángeles caídos sigan operando, Dios también nos da la oportunidad de crecer como comunidad. A través de nuestras experiencias compartidas, podemos ayudarnos mutuamente a resistir las tentaciones y a encontrar fortaleza en la fe. No estamos solos en este viaje, tenemos el apoyo de quienes han pasado por pruebas similares y de aquellos que nos guían espiritualmente. Al final del día, la existencia del mal no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino más bien una prueba de que se nos ha dado la capacidad de elegir. Y es en esa elección donde encontramos nuestra verdadera libertad. La presencia de Satanás y los ángeles caídos es, en muchos sentidos, una invitación a reafirmar nuestra lealtad al bien, a resistir las tentaciones y a encontrar la fortaleza necesaria para superar las pruebas que la vida nos presenta. El mal y el sufrimiento, entonces, no deben ser vistos simplemente como obstáculos en nuestro camino, sino como oportunidades para crecer y fortalecernos. Cada desafío, cada tentación que enfrentamos, nos da la posibilidad de demostrar nuestra fe y nuestro compromiso con el bien. Y aunque pueda parecer injusto o cruel que Dios permita la existencia de seres como Satanás y los ángeles caídos, debemos recordar que su existencia tiene un propósito dentro del plan más amplio de la creación. Un aspecto que a menudo se debate es la idea de justicia divina. Si Satanás y los ángeles caídos fueron expulsados del cielo por su rebelión, ¿por qué no fueron destruidos de inmediato? ¿Por qué permitirles seguir ejerciendo su influencia en el mundo? La respuesta a esta pregunta está relacionada con la noción de justicia y misericordia. Aunque estos seres cayeron de la gracia de Dios, también tienen su papel en el diseño del universo. Fueron creados con un propósito y, aunque se rebelaron, su existencia continúa sirviendo para recordarnos la importancia de nuestras elecciones y las consecuencias que éstas tienen. Otro punto importante es que la justicia divina no siempre opera de la manera que esperamos. Mientras que en la vida terrenal podemos ver actos de maldad que parecen quedar impunes, las Escrituras nos enseñan que la justicia de Dios es perfecta y se manifiesta en su debido tiempo. Los ángeles caídos y Satanás enfrentaron las consecuencias de sus acciones al ser expulsados del cielo, y su destino final está sellado. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, continúan sirviendo como instrumentos de prueba y tentación en la vida de los seres humanos. Es fácil ver el mal en el mundo y sentir que es abrumador. Pero cuando recordamos que este mal tiene un propósito en el plan divino, podemos encontrar consuelo. No estamos luchando solos, y no estamos enfrentando desafíos sin sentido. Cada prueba que enfrentamos nos acerca más a nuestro verdadero propósito y a la comprensión de nuestra naturaleza como seres libres. Al resistir las tentaciones, estamos afirmando nuestra dignidad y nuestro valor como hijos de Dios.
Volviendo a la historia de Job, es importante notar que, aunque sufrió terriblemente, su historia no termina en desesperación. Después de haber pasado por sus pruebas, Dios lo restaura y lo bendice aún más de lo que había sido antes. Esta restauración no solo es un signo del amor y la misericordia de Dios, sino también una lección sobre la importancia de la perseverancia. A pesar de las pruebas que enfrentemos, si nos mantenemos fieles, podemos esperar que la bondad y la justicia prevalecerán al final. Por supuesto, no todas las pruebas que enfrentamos resultarán en recompensas terrenales como las de Job. Algunas personas pasan por grandes sufrimientos sin ver una restauración inmediata en esta vida. Pero las enseñanzas espirituales nos recuerdan que este mundo no es el fin. Hay una vida más allá de la muerte, y es en esa vida donde las verdaderas recompensas nos esperan. Satanás y los ángeles caídos pueden intentar desviarnos de ese camino, pero si nos mantenemos firmes, el destino que nos espera es uno de paz y plenitud. Además, la existencia de Satanás y los ángeles caídos nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Aunque puedan tentar y provocar caos, su poder es limitado. No pueden obligarnos a actuar en contra de nuestra voluntad, y no pueden vencer la bondad que reside en nosotros si elegimos seguir el camino del bien. Esta es una verdad poderosa que debemos recordar en los momentos de mayor dificultad. Aunque el mal pueda parecer fuerte, es solo temporal. La luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Finalmente, debemos recordar que nuestra lucha no es solo individual. Formamos parte de una comunidad de creyentes, de personas que también enfrentan pruebas y desafíos. Al compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente, podemos encontrar la fuerza que necesitamos para resistir. Dios nos ha dado no solo el libre albedrío, sino también el don de la comunidad. No estamos solos en esta lucha, y juntos podemos enfrentar las pruebas que se nos presenten con valentía y fe. Al reflexionar sobre por qué Dios permite que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo, podemos ver que su presencia tiene un propósito más profundo. No es simplemente una cuestión de maldad por maldad, sino de permitirnos crecer a través de la adversidad. Cada tentación es una oportunidad para reafirmar nuestra fe, y cada prueba nos acerca más a nuestro verdadero propósito. Y aunque el mal pueda estar presente, siempre tenemos la capacidad de elegir el bien y de encontrar fortaleza en nuestra fe. Al continuar con este tema, es importante considerar que la existencia de Satanás y los ángeles caídos no solo sirve como una prueba para la humanidad, sino también como un recordatorio constante de la batalla espiritual que se libra en el mundo. Este conflicto entre el bien y el mal, que a menudo parece tan abstracto, se manifiesta en nuestras vidas cotidianas a través de las decisiones que tomamos y los desafíos que enfrentamos. Y aunque parezca que el mal a veces tiene la ventaja, la fe nos enseña que el bien siempre prevalecerá al final. Uno de los mayores consuelos que podemos encontrar en esta lucha es la certeza de que no estamos solos. Aunque Satanás y los ángeles caídos puedan tentar y poner obstáculos en nuestro camino, siempre contamos con la ayuda divina para resistir. Las Escrituras están llenas de promesas que nos aseguran que, si confiamos en Dios, Él nos dará la fuerza necesaria para superar cualquier prueba. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que el mal está ganando, podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios está con nosotros, guiándonos hacia la luz. Es en este contexto que debemos entender el papel de la oración y la fe en nuestra vida diaria. La oración no es solo una forma de pedir ayuda cuando las cosas se ponen difíciles, sino también una manera de fortalecer nuestro espíritu y prepararnos para los desafíos que inevitablemente enfrentaremos. A través de la oración, nos conectamos con la fuente de todo bien, renovamos nuestra energía y encontramos la claridad para tomar las decisiones correctas, incluso cuando el mal intenta desviarnos. Al hablar de la influencia de Satanás y los ángeles caídos, también es importante reconocer que su poder es limitado. No tienen control absoluto sobre nosotros. De hecho, su capacidad para tentarnos solo se activa cuando les damos espacio en nuestras vidas. A través de nuestras elecciones, ya sea de manera consciente o inconsciente, podemos abrir puertas al mal o cerrarlas por completo.
Por eso, las escrituras y muchas tradiciones religiosas nos instan a estar siempre vigilantes, a ser conscientes de nuestras acciones y pensamientos, para no dar cabida a la tentación. Un aspecto interesante que muchas personas pasan por alto es que, incluso en las escrituras, Satanás necesita el permiso de Dios para actuar. Esto se ve claramente en la historia de Job, donde Satanás debe pedir permiso para probar la fe de Job. Esto demuestra que, aunque Satanás puede tener un rol en la vida de las personas, no tiene el poder de actuar fuera de los límites que Dios ha establecido. Todo lo que sucede, incluso las tentaciones y pruebas más difíciles, ocurre bajo la supervisión de Dios, quien siempre tiene el control. Es fácil caer en la desesperanza cuando vemos el mal en el mundo, guerras, injusticias, sufrimiento sin sentido. Pero cuando recordamos que este mal tiene un propósito más grande en el plan divino, podemos encontrar consuelo. No es que Dios permita que el mal exista sin razón, sino que a través de ese mal, tenemos la oportunidad de crecer, de ser más fuertes y de acercarnos más a Él. El mal, en cierto sentido, se convierte en un instrumento para nuestro desarrollo espiritual. Al observar las enseñanzas de varias religiones, también notamos que la tentación y la prueba no son exclusivas del cristianismo. Muchas otras tradiciones espirituales hablan de la importancia de enfrentar desafíos para alcanzar la iluminación o la salvación. En el budismo, por ejemplo, la tentación de Mara, el demonio que intentó desviar a Buda durante su meditación, es un paralelo interesante a la tentación de Jesús en el desierto. En ambos casos, el mal intenta seducir a seres espiritualmente avanzados, pero al resistir, estos seres no solo demuestran su fortaleza, sino que también alcanzan una comprensión más profunda de la verdad. Esto nos lleva a una reflexión importante: el mal, tal como lo vemos, no es invencible. No tiene el poder de destruirnos si no se lo permitimos. Y aunque enfrentemos pruebas y tentaciones en la vida, cada una de ellas es una oportunidad para crecer, para reafirmar nuestra fe y para demostrar nuestro compromiso con el bien. Al final, el mal es solo una herramienta que nos ayuda a ver el valor de nuestras elecciones y a apreciar aún más el poder del bien en nuestras vidas. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que, a pesar de las pruebas más difíciles, han elegido el bien sobre el mal. Santos, mártires, líderes espirituales y personas comunes han resistido la tentación, han superado el sufrimiento y han encontrado fortaleza en su fe. Estos ejemplos nos inspiran y nos muestran que, aunque el camino del bien no siempre sea fácil, es el camino que nos lleva a la verdadera paz y realización. En conclusión, la presencia de Satanás y los ángeles caídos en el mundo no es un signo de que el mal haya ganado. Al contrario, es una prueba de que se nos ha dado el don del libre albedrío, la capacidad de elegir nuestro propio destino. Y aunque las tentaciones puedan ser fuertes y las pruebas difíciles, siempre tenemos la opción de resistir, de buscar el bien y de encontrar fortaleza en nuestra fe. Al seguir explorando este tema, es crucial recordar que cada elección que hacemos en la vida tiene un impacto, no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. El libre albedrío no es solo una herramienta personal, tiene repercusiones en la comunidad y en el mundo. De hecho, uno de los mayores logros del mal es hacernos creer que nuestras decisiones no importan o que estamos solos en nuestras luchas. Pero la realidad es que nuestras elecciones, incluso las más pequeñas, pueden influir en otros de maneras que quizás no comprendamos completamente. Cuando resistimos la tentación y elegimos el bien, damos un ejemplo de fortaleza y fe que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. A menudo, la gente busca modelos de comportamiento, especialmente en momentos de incertidumbre o dificultad. Y cuando ven a alguien que, a pesar de los desafíos, sigue comprometido con el bien, encuentran en esa persona una fuente de inspiración. Así, nuestras acciones tienen un efecto dominó, tocando las vidas de personas que ni siquiera conocemos. Por otro lado, cuando caemos en la tentación, también afectamos a quienes nos rodean. El mal tiene la capacidad de propagarse, y nuestras malas decisiones pueden desencadenar una serie de eventos negativos que impactan a nuestras familias, amigos e incluso a personas que no conocemos personalmente.
Esta es una de las razones por las que el libre albedrío es tan importante. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también a la red de relaciones que nos rodea. La presencia de Satanás y los ángeles caídos en el mundo es un recordatorio constante de que nuestras elecciones importan. Ellos representan la tentación, pero también nos muestran que siempre hay una alternativa. Cada vez que enfrentamos un desafío moral o una tentación, se nos da la oportunidad de reafirmar nuestra fe y nuestro compromiso con el bien. Y al hacerlo, fortalecemos no solo nuestro carácter, sino también a nuestra comunidad. Un ejemplo interesante de este concepto lo encontramos en la vida de muchas personas que, tras pasar por grandes pruebas, encuentran una nueva misión en la vida. A menudo, aquellos que han superado el sufrimiento más profundo se convierten en guías y maestros para otros. Su experiencia personal les permite entender el dolor y las tentaciones de los demás, y su fortaleza sirve como una luz en tiempos de oscuridad. Estos individuos han enfrentado las tentaciones de Satanás y los ángeles caídos, y en lugar de sucumbir, han encontrado en su fe el poder para resistir. Es importante destacar que, aunque enfrentemos tentaciones y desafíos, no estamos llamados a resistir solos. Dios nos ha dado herramientas espirituales para ayudarnos en nuestro camino. La oración, la meditación, la lectura de las Escrituras y la participación en la comunidad son todas formas de fortalecer nuestro espíritu y prepararnos para las pruebas que enfrentaremos. Además, nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha. Dios siempre está presente, y su amor nos guía incluso en los momentos más oscuros. La historia de Jesús en el desierto es un ejemplo clave de cómo podemos resistir la tentación con la ayuda de nuestra fe. Jesús, tras haber ayunado durante 40 días, se encontraba en un estado de debilidad física. Es en ese momento de vulnerabilidad que Satanás aparece para tentarlo. Pero en lugar de ceder, Jesús utiliza las Escrituras y su profunda conexión con Dios para resistir. Esta historia no solo nos muestra la importancia de estar preparados espiritualmente, sino que también nos recuerda que el mal a menudo se presenta cuando somos más vulnerables. Sin embargo, con la ayuda de nuestra fe, siempre podemos encontrar la fortaleza para resistir. Además, la historia de Jesús nos enseña que la tentación no es un signo de debilidad. Al contrario, todos somos tentados en algún momento de nuestras vidas. Incluso los más santos y espiritualmente avanzados enfrentan tentaciones. Lo importante no es si somos tentados, sino cómo respondemos a esas tentaciones. Al igual que Jesús en el desierto, podemos elegir resistir, aferrándonos a nuestras creencias y valores, y confiando en que Dios nos dará la fortaleza para superar cualquier prueba. La presencia de Satanás y los ángeles caídos también nos recuerda la importancia de la humildad. Estos seres, una vez poderosos y llenos de luz, cayeron por su orgullo y deseo de desafiar a Dios. Este es un recordatorio de que el orgullo es una de las mayores trampas que enfrentamos. Cuando nos creemos invulnerables o superiores, abrimos la puerta al mal. La humildad, por otro lado, nos protege, permitiéndonos reconocer nuestras debilidades y buscar la ayuda divina cuando más la necesitamos. En conclusión, aunque Satanás y los ángeles caídos sigan presentes en el mundo, su poder es limitado. A través del libre albedrío, tenemos la capacidad de resistir sus tentaciones y elegir el bien. Y aunque enfrentar estas pruebas puede ser difícil, siempre podemos encontrar fortaleza en nuestra fe y en nuestra comunidad. Nuestras elecciones importan, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Y al elegir el bien, no solo demostramos nuestra lealtad a Dios, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Podemos decir que aunque el mal exista en el mundo y Satanás y los ángeles caídos intenten desviarnos, siempre tenemos la capacidad de elegir el bien. Cada tentación es una oportunidad para reafirmar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Dios no nos deja solos en esta lucha, nos brinda las herramientas necesarias para resistir y encontrar esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A través de la oración, la comunidad y nuestra conexión con lo divino, podemos superar cualquier prueba que enfrentemos. Al final del día, lo que realmente importa es cómo respondemos a las tentaciones y desafíos que la vida nos presenta.
El bien siempre prevalecerá, y nosotros, con fe y determinación, podemos ser parte de esa victoria. Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos, esperando que tomemos las decisiones correctas. Oración final. Señor, te pedimos que nos des fortaleza en los momentos de tentación. Guíanos siempre por el camino del bien y ayúdanos a resistir las pruebas que enfrentamos. Que tu luz ilumine nuestro camino y nos dé sabiduría para tomar decisiones que reflejen tu amor y tu voluntad. En tus manos ponemos nuestras vidas, confiando en tu protección y en tu gracia infinita. Amén. Si este contenido te ha ayudado o te ha inspirado, te invito a que te suscribas al canal, compartas este video con tus amigos y seres queridos, y actives las notificaciones para no perderte más reflexiones como esta. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.